Buenas tardes. Ahora veremos la segunda parte del tema número 7. El número 7, que son las organizaciones para el turismo. Habíamos establecido de que la participación del Estado, en el desarrollo de la actividad turística nos va a dar dos o hasta tres escenarios, ¿no? Una en que al Estado, y al decir Estado, al país, no le interesa el desarrollo del turismo como una actividad generadora de recursos económicos y de empleo. Es decir, desinteresado totalmente. Un segundo escenario en el cual el turismo por parte del Estado es más o menos visto y le da cierta importancia. Y en el tercer escenario es cuando el Estado, por sus entes gubernamentales, prioriza la actividad turística como una actividad generadora de recursos económicos, como una actividad generadora de empleo, ¿no? Y lógicamente que va a coadyuvar como Estado al desarrollo del turismo. En ese caso, el ente gubernamental, en este caso sector de cabeza, puede tener, es decir, diferentes denominaciones, ¿no? Y generalmente la denominación de la cartera, y cuando decimos de la cartera nos estamos refiriendo al sector cabeza del turismo en un país. Cuando un Estado, un país, prioriza la actividad turística, lógicamente que va a tener y va a desarrollar una amplia gama de actividades. Y esas actividades lógicamente que van a estar direccionadas fundamentalmente y sustentadas fundamentalmente en elaboración de planes de desarrollo, en fomentar la actividad turística hacia la inversión nacional, hacia la inversión extranjera. Va a solicitar la cooperación internacional para buscar fondos que sean gratuitos, fondos que no tengan retorno. Y va a buscar un sinnúmero de otros componentes que sí están y van a estar determinados a desarrollar la actividad turística en un país. Habíamos dicho de que la mayor inversión en la actividad turística la realiza el Estado, porque el Estado tiene que poner los servicios básicos, las carreteras, los caminos, etc. Eso no va a ser la empresa privada. Ninguna empresa privada va a querer hacer un camino, una carretera de 10 kilómetros para que llegue al atractivo turístico y donde el beneficio vaya a ser, sí, para la inversión privada, pueden ser hoteleros, restauranteros, empresas de viaje, etcétera,
pero también se benefician las comunidades con el camino para trasladar sus productos agrícolas. Entonces, no hay eso. El sector privado va a invertir, sí, en la infraestructura hotelera, en construir hoteles, en construir restaurantes, en crear empresas operadoras de turismo, en crear transporte turístico, etcétera. Pero no va a ser obras que son exclusiva competencia del Estado, como poner alcantarillado, como poner luz eléctrica, ¿no? Entonces, sí, los inversionistas podrán hacer un extendido si la luz es trifásica y está pasando, pues pondrán un transformador que lo comprarán y de ahí, de ese transformador de luz trifásica, podrán sacar con el transformador a luz monofásica ya y podrán tener un extendido de una línea de monofásica ya 100, 200, 300, 400, 500, 600 metros. Pero más de eso no van a hacer, no van a exceder todo el extendido de una línea de alto voltaje, que eso es tuición eminentemente desde poner las torres y todo eso del Estado, ¿no? Entonces, estos entes oficiales del turismo tienen una diversidad de denominaciones. Y como decíamos, estas denominaciones van a estar reflejadas de acuerdo a la importancia que le dé el Estado al turismo. Y lo que decíamos el otro día, ¿no? Vemos muchas veces, nosotros veíamos cifras, estadísticas de la OMT, sí que tal país recibe, España recibe 56 millones de turistas, y Italia recibe 46 millones de turistas. Nosotros vemos números, vemos cifras, pero ahora con la pandemia, si nosotros podemos rescatar algo de esta infamia que tenemos de la pandemia, es de que realmente el turismo había sido un gran generador de recursos económicos, había sido un gran movilizador de los recursos económicos dentro de los diferentes países, había sido un gran generador de fuentes de trabajo. Nos hemos dado cuenta de que el turismo sí ahora ha sido el sector económico más afectado con la pandemia a nivel mundial, pero ahora, como decíamos, nos hemos dado cuenta de que realmente había sabido generar, pues, y que muchos países viven es decir, generan esos recursos económicos en su balanza de pagos gracias al turismo, ¿no? Estados Unidos, España, por ejemplo, si no había pandemia, estos 2 últimos años, anualmente esperabas recibir 56 a 58 millones de turistas extranjeros por año, ¿no? Imagínense cuánto es el gasto turístico por turista multiplicado por el tiempo de estancia o estadía, multiplicados por los 56 millones de turistas extranjeros. Es un mundo de dinero. Es un mundo de dinero, ¿no? Entonces, esa generación, ahora nos damos cuenta de que no solamente había sido ver cifras, ¿no? Ni montos, sino estamos viendo esa realidad de que el turismo había sido un gran generador de recursos y que mucha gente, lo que decíamos, ¿no? El efecto en cascada del gasto turístico. Es decir, si el turismo realmente el gasto turístico directo, aquí está el gasto
el gasto turístico directo será en hotelería, será en transporte, será en alimentación, será en recreación, será en compras y generalmente de souvenirs. Esto es un gasto directo porque el turista está yendo a dejar su plata al hotel, al transporte, aquí también están las empresas de viajes, ¿no? Las empresas de viajes. Su dinero está dejando acá. Y este es el gasto directo. El gasto indirecto, el hotel paga sueldos a su personal. Y ese personal, parte de su dinero, de su sueldo, va a gastar en alimentación, va a gastar en salud, va a gastar en educación de sus hijos, va a gastar en transporte, va a gastar en vestimenta, etcétera. Entonces, indirectamente, estos otros sectores de la economía, ¿cómo se están beneficiando con este gasto turístico directo, que en este caso es hotelería? Aquí tenemos transporte, aquí tenemos alimentación, aquí tenemos actividades turísticas, la parte de recreación, etcétera. Entonces, si esto multiplicamos por cuántos empleados habrán en un destino turístico, ya hay 1000. ¿Cuántos de esos 1000 empleados, cuánto de dinero reciben por concepto de salarios? 10 millones. ¿En qué se gastan los 10 millones? En alimentación, en esto. Entonces, ese es el efecto en cascada o el efecto secundario, ¿no?, de la actividad económica del turismo. El gasto indirecto también se llama. Entonces, si nosotros multiplicamos por los millones de turistas que llegan, es un mundo de dinero. Y ahora nos estamos dando cuenta de que todos o gran parte de la economía está perdiendo. Y no solamente los hoteleros, los restauranteros están perdiendo porque no están vendiendo sus servicios turísticos, sino que ese gasto indirecto, ¿no?, está afectando a todos, afectada a gran parte de la economía. Entonces, eso mismo ahora esperemos, ¿no? Esperemos de que eso mismo motive, pasada la pandemia, motive a los gobiernos y a los estados, especialmente de los países en vías de desarrollo, a priorizar la actividad turística. Sabemos que existen agentes externos que no son controlables desde el punto de vista de la planificación. El precio podemos manejar, los servicios como tales, la calidad de los servicios, sí, planificando, concientizando, capacitando, podemos nosotros subsanar, pero hay agentes externos a la planificación. Y uno de ellos, por ejemplo, son estos desastres, son los desastres epidemiológicos, como hemos visto la pandemia, ¿no? Otros son los desastres naturales, terremotos, etcétera. Y en algunos casos también no son controlables en la planificación turística dentro de los destinos, ¿no?, los problemas sociales. En este caso, los paros, los bloqueos, que son los enemigos número 1 del turismo. Y decíamos de que el ministro de Turismo de México, antes de la pandemia, es decir, el año 2019, tenía una proyección y decía, para el año 2020 estamos preveyendo de que vamos a recibir 44 millones de turistas extranjeros en México. Extranjeros, eso significa divisas. Divisas directas, ¿no? Es decir, dolarcitos fresquitos. Entonces, es pues un montón y un mundo de dinero, y hemos visto ahora cómo está afectado por la pandemia, toda la prestación de esos servicios. Bien, decíamos, cuando el gobierno
o el Estado con sus entes gubernamentales le dan una responsabilidad, es decir, un interés y una priorización a la actividad turística, ¿no? Van a crear instancias gubernamentales que puedan desarrollar el turismo de manera planificada, de manera ordenada y de manera organizada. Pues ahora vamos a ver justamente los tipos públicos de modelos de organización turística. Van de un mayor a una menor participación. Si el Estado prioriza la actividad turística como una actividad generadora de recursos humanos o de recursos económicos, decíamos, ¿no? Catalogable como si fueran exportaciones, porque al final lo que se trae son dólares, son divisas, ¿no? Entonces va a crear un ministerio de gobierno con responsabilidad exclusiva de todo el turismo. Eso significa que va a existir un ministerio de turismo. Ahora, ¿por qué decimos de que es importante un ministerio de turismo? Porque hay reuniones de gabinete, es decir, el presidente se reúne con sus ministros, ¿no? Ministerio de Turismo. El presidente se reúne con sus ministros. Entonces, el ministro de Educación peleará por la educación del país y dirá: necesitamos más recursos económicos, necesitamos más ítems para los profesores, necesitamos más dinero para las universidades públicas, necesitamos bibliotecas, necesitamos computadoras. Vaya a pelear por la actividad de su ministerio. El de salud, el Ministerio de Salud, igual irá a pelear por la salud, más hospitales, más ítems, más esto, más el otro. El Ministerio de Deportes irá a pelear por los deportes, que tenemos que priorizar el deporte, tenemos que motivar el deporte, tenemos que crear semillero de deportistas, etc. Entonces hay una cartera única y lo mismo puede ocurrir en el campo del turismo. Y decimos Ministerio de Gobierno con responsabilidad exclusiva de todo el turismo. Otra situación es un Ministerio de Gobierno, aquí sé por si acaso, con cartera mixta. Aquí es con, no es no, es con. Ha habido un errorcito de taipeo. Ya, Ministerio de Gobierno con cartera mixta. Esto significa parte de la cual es responsabilidad de todo el turismo. Entonces puede ser un Ministerio de Economía y Turismo. Va a tener la cartera mixta, no es una sola cartera, es cartera mixta, ¿no? Entonces, le están dando interés al turismo, pero no tanto, porque su primera cartera es economía y van a luchar por economía y pelear por economía, después viene turismo. O puede ser tal vez una cartera mixta, Ministerio de Desarrollo Económico, Sostenible y Turismo. Pues ya son 3 elementos que va a pelear ese ministro: el desarrollo económico, el desarrollo sostenible y turismo. Luego tenemos otro tipo de organismos, ¿no? Este es el de cartera mixta, decíamos Ministerio de Turismo, o perdón, pues el Ministerio de Ministerio de Culturas y Turismo, como era anteriormente el nuestro, ¿no? Con cartera mixta. Mucho antes era Ministerio de Comercio, Industria y Comercio. Y dependía de ellos también turismo, pero era la quinta llanta del carro. Hay un ministerio exclusivo o mixto para la política, la planificación y el fortalecimiento del turismo. Es decir, hay un ministerio de turismo. O puede ser exclusivamente cartera única, ministerio de turismo, o puede tener una cartera mixta. Puede ser ministerio de comercio y turismo. Pero, aquí está el pero, independientemente de tener el Ministerio de Comercio estamos poniendo un ejemplo, ¿no? De comercio y
Vamos a abreviar turismo TO. El Ministerio de Comercio y Turismo, independientemente, existe este ministerio, pero va a existir asimismo una corporación de desarrollo turístico. Esta, ¿no? Una corporación de desarrollo del turismo. Es decir, hay un ministerio con cartera mixta, que es comercio y turismo, pero va a haber una corporación de turismo. Esta corporación de turismo va a depender directamente de un viceministerio, o puede ser dependiendo la estructura que tenga el Estado con sus carteras, ¿no? Puede ser secretaría, puede ser viceministerio, va a tener exclusivamente bajo su tuición a la corporación. Y esta corporación, ¿a qué se va a dedicar? Esta corporación se va a dedicar a la investigación turística, a la planificación turística, después se va a dedicar a elaborar proyectos dentro de los planes de desarrollo turístico, va a buscar, en este caso, va a buscar a financiadores o cooperantes internacionales, es decir, va a tener toda una estructura de una corporación que va a tener ese fin, desarrollar el turismo. Además, esta corporación va a ser un ente, un organismo que va a tener un estatuto propio. Por eso decimos un organismo estatutario. Es decir, que va a tener un estatuto, una ley propia. Y al tener una ley que lo proteja desde su creación, sus atribuciones, todo eso, ya no va a tener que depender tanto, no va a tener que depender de los otros ministerios para que los puedan, en este caso, beneficiar. Siendo una corporación y teniendo su estatuto, lo único que dice, de acuerdo al estatuto orgánico de la Corporación de Desarrollo Turístico, dentro del presupuesto general de la nación, se tiene que presupuestar el 5% de todo el presupuesto general de la nación, tiene que ser para turismo. ¿Y quién va a canalizar esos recursos económicos? ¿Y quién los va a trabajar? ¿Y quién los va a manejar? Va a ser directamente el viceministerio con la Corporación de Turismo. Entonces, el ministerio no va a estar solo. Es un ministerio de cartera mixta. No va a estar solo, sino que va a tener una corporación donde se va a desarrollar toda la planificación, la organización, la supervisión, el control, el seguimiento, la parte de mercadeo, cómo está el mercado, cómo están en este caso los destinos turísticos, etcétera. Es decir, la corporación va a hacer toda la parte técnica. Luego vamos a ver de qué puede haber un organismo no estatutario sin poder legal y subordinado a un departamento. Es decir, al Estado, al gobierno, al Estado, no le interesa el turismo. No. No. Como era hace 20 años. Había el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Y dentro del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en Bolivia existía la Dirección Nacional de Turismo. Era la quinta llanta del carro, porque el ministro en las reuniones de gabinete, en el presupuesto, todo, iba a pelear industria, comercio. ¿No? Y al final se olvidaba ya de turismo. Era la quinta llanta del carro. Y era una dirección nacional. Entonces esa pobre dirección nacional no tenía ni presupuesto, no tenía ni personal, ¿no? No tenía nada de aquello. Entonces era una austeridad impresionante porque no tenían presupuesto y los sueldos eran una miseria. La gente trabajaba por altruismo o tenía que buscar otro segundo trabajo y trabajar sus 8 horas en la Dirección Nacional de Turismo y buscar ser docentes, esto para poder sobrevivir, porque los sueldos eran una miseria.
Otra opción u otra forma sería un organismo estatutario que, como una entidad autónoma, legal y responsable de todo el turismo. En este caso, como una empresa. Empresa Nacional de Turismo. Entonces, si se crea una empresa nacional de turismo, ¿no? Esta va a funcionar inclusive prestando servicios, va a coadyuvar a la actividad turística del sector privado, pero ellos también pueden crear sus operadoras de turismo, pueden tener sus hoteles, pueden tener el resto de infraestructura turística, ¿no? Y va a ser un organismo estatutario, va a tener su estatuto, va a tener su propio reglamento general que va a estar amparado por una ley, ¿no? Donde van a establecerse sus atribuciones, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer y de quién va a depender. Y luego vamos a ver de que se puede crear una corporación de desarrollo de turismo y asuntos anexos. Es decir, se crea una corporación de turismo y asuntos anexos. Entonces, primero va a ser el turismo y los asuntos anexos pueden ser medio ambiente, áreas protegidas, ¿no? Pero lo primero va a ser que esa corporación va a tener que trabajar para el desarrollo del turismo y también tendrá que ver sobre el manejo de las áreas protegidas, ambientales, etcétera, ¿no? Entonces, puede ser una corporación de desarrollo de turismo con asuntos conexos. O también se puede crear un proyecto en específico en un atractivo. Es decir, se puede crear, en este caso, una instancia gubernamental para que vea en exclusivo un plan o un proyecto. Por ejemplo, si se prioriza, si el Estado, dentro de la gobernación de Cochabamba y con el gobierno nacional, deciden priorizar la actividad turística en el Chaparé, entonces se puede crear, en este caso, eh, eh, una instancia gubernamental, ¿no? Que vea exclusivamente el desarrollo turístico del trópico. Y puede ser empresa nacional del turismo, empresa nacional de turismo en el trópico de Cochabamba. O puede ser administración del plan de desarrollo turístico del trópico de Cochabamba, pero como una instancia del gobierno que va a depender en este caso jerárquicamente de la gobernación, pero va a tener sus estatutos propios. Puede ser el Instituto Nacional de Turismo del Trópico de Cochabamba. Ya, va a depender, su sector de cabeza va a ser la gobernación, pero como va a ser estatutario, va a tener su estatuto y su ley propia que le va a permitir manejar. Entonces, en este caso, dentro del presupuesto general que maneja la gobernación, a ellos les van a dar, dirán, ya, tanto les corresponde, ustedes ven cómo manejan ese dinero. En caminos, en esto, pero lógicamente que están, todo dinero que es manejado por el Estado está subordinado, ¿no?, a las leyes. Ahí tenemos la ley financiera, ahí tenemos la ley Quiroga Marcelo Santa Cruz, un sinnúmero de leyes, ¿no?, cuando se maneja dineros del Estado para evitar cabalmente la corrupción y el enriquecimiento legal, el enriquecimiento ilegal, ¿no?, apropiándose de los dineros del Estado. Entonces, si se crea el Instituto Regional del Turismo del Trópico de Cochabamba como un ente estatutario, entonces va a estar subordinado a las leyes, en este caso, a las leyes que fiscalizan el manejo de los recursos económicos del Estado, pero la gobernación le va a dar su plata. Le corresponde 500 millones de bolivianos año, ahí tiene los 500 millones
de bolivianos año. Entonces, ellos tendrán que responder ante la Contraloría, tendrán que presentar su POA anual, en qué obras, en qué actividades van a gastar los 500 millones de bolivianos, y tendrán que pasar sus informes a la gobernación, que va a ser el sector de cabeza, y también la Contraloría va a supervisar el manejo de estos recursos económicos. Preguntas. Preguntas. Ya vengo. A ver, vayan preparando preguntas, por favor. Bien, ¿hay preguntas, Fabio? Elise, en el aspecto, ¿cómo se podría hacer un proyecto o un plan para que realmente se implemente ya no el 5% de presupuesto, sino un 25%? ¿Cómo podemos hacer para que se proyecte ese aspecto No, al gobierno? eso es mucho dinero. El gobierno va a priorizar salud, va a priorizar educación, va a priorizar caminos, carreteras. Es decir, imaginemos que el 25% del presupuesto general del país vaya a turismo, es imposible. Con un 5% es suficiente para desarrollar la actividad turística, y viendo cómo es lo que nos dice también el tecnicismo de la planificación turística, ¿no? Lo que nos dice, hay que ir desarrollando el plan de forma gradual, escalonada. Viendo el comportamiento del mercado, ya vamos a ver en este caso cómo se comporta el mercado. Entonces, si realmente los resultados económicos que el plan está esperando, sin plan decíamos 500 turistas llegan a ese destino, que puede ser el departamento, puede ser una provincia, etc. Con plan habíamos proyectado que en los primeros 5 años van a llegar 1000. Ya han llegado 1000, decimos realmente, y esos 1000 nos están y tienen mayor tiempo de permanencia, inclusive en el destino, están generando tanto de dinero. Hay que seguir trabajando. Entonces, ahora sí, desarrollaremos y ejecutaremos el resto de los proyectos para poner en valor muchos atractivos turísticos. Llamaremos a los inversionistas privados para que puedan invertir en hoteles pequeños o medianos en esos atractivos turísticos. Daremos un financiamiento, se buscará una línea de financiamiento bancaria donde se pueda privilegiar los intereses, es decir, intereses mucho más bajos. Se dará un fomento a la inversión turística, y se dará los primeros 5 años de producción, solamente se pagará el IT y no el IVA en estos negocios turísticos, ¿no? Entonces se está fomentando, pero siempre viendo esos resultados donde están arrojando cifras que realmente están beneficiando a las poblaciones locales, se está generando fuentes de trabajo, etcétera. ¿Alguna pregunta más? Dice, Gracias, Elise. Perfecto, dígame. y si se tratase de un megaproyecto como, por ejemplo, el Salar de Uyuni, si se hace un megaproyecto de ese atractivo, ¿hasta qué porcentaje del presupuesto nacional usted cree que podría aflojar el, El el gobierno. gobierno? Sí. Claro, pero en este caso hacer megaproyectos en el Salar, también hemos dicho que tenemos que cruzar la variable ambiental, ¿no? Poner un hotel con 500 habitaciones
por ejemplo, muy cerca al salar, va a deteriorar ambientalmente el salar, un horror. Entonces hay que ser muy conservadores en eso. Se han elaborado varios planes, la cooperación, no, en este caso el gobierno hace 20 años sacó dineros del BID, se prestó dineros del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, para turismo. Y esos dineros en primera instancia estaban destinados para elaborar planes, elaborar proyectos y ver también elaborar la parte de la investigación de mercados. Creo que eran alrededor de 4 o 5 millones de dólares. Consultores, porque las invitaciones que se hacían, las licitaciones que se hacían eran internacionales. Entonces, consultores españoles se adjudicaron los trabajos. Lindos trabajos, ni qué decir. Muy bien elaborados los trabajos todos, pero quedaron en planes y quedaron en proyectos. ¿Por qué? Porque le faltó la parte de políticas y leyes que puedan dar cumplimiento a esas políticas del turismo, porque las políticas, hemos dicho, ven los objetivos finales en la formulación del plan, ¿no? La política es cómo voy a llegar al objetivo. No habiendo esas leyes, los documentos han estado archivados durante más de 15 años y había un plan exclusivamente para Uyuni. Ese plan incorporaba el manejo ambiental de Uyuni, manejaba un proyecto que era creación de un albergue ecoturístico, la creación del museo de trenes, y después había otro proyecto que era de señalización turística en el salar. Nada se ha hecho, todo ha quedado en papel, ¿no? Entonces, poco a poco tiene que ser, es decir, Uyuni es un destino turístico muy hermoso, pero realmente necesita de un plan y que ese plan sea ejecutable y además realizar un manejo ambiental del atractivo. Porque si no se va a deteriorar y vamos a esperar que venga un gringuito francés a que nos venga a enseñar a recoger la basura y los plásticos como está haciendo el gringuito, porque a nuestras autoridades les interesa un pepino. ¿No ven? Sí, lamentablemente la cuestión en este aspecto que realmente el presidente o alguna autoridad no se pone la mano al corazón y hace suplantaciones, es decir, usa su persona de esta persona y ha hecho muchos aspectos, ¿cómo ha tergiversado aspectos de la cual no realmente ha sido correcto para. Pero ¿qué vamos a hacer? No nos queda de otra. Exacto. Bien, no habiendo más preguntas, nos vemos en la siguiente clase. Está bien, Alicia, muchas gracias. Hasta luego.